Estimados televidentes, tengan mi más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Teleclases en RTC, el programa que educa y entretiene. Soy Abdul, el pensador, el investigador, el que siempre busca el conocimiento y lo comparte con ustedes. Hoy me acompaña mi fiel secretario y notable mago del Sahara, el beduino incógnito. ¡Oh! He llegado justo a tiempo. ¿Cómo está, maestro? Me alegra encontrarme con usted y con nuestros amigos televidentes, que nos acompañan en una nueva jornada de este viaje apasionante por el mundo del conocimiento. Conocimiento que es tan valioso como el agua en mi amado desierto. Causa agrado escuchar tus afortunadas palabras, incógnito, ya que reflejan muy bien el sentido de este programa, en el cual no es la primera vez que nos encontramos para compartir con ustedes diversas materias interesantes y entretenidas para todos, y para que puedan seguir comentándolas en sus hogares. ¿No es así, incógnito? ¿Incógnito? Incógnito, ¿qué significa esto? ¡Oh! Perdón, su eminencia. Creo que me quedé dormido. Pero incógnito, esto es vergonzoso. No es la primera vez que te quedas dormido frente a las cámaras. ¿Qué van a pensar nuestros televidentes? Espero que tengas una muy buena explicación para esta bochornosa situación. Le ruego humildemente me disculpe, maestro. Lo que pasa es que es muy agotador el viaje desde el Sahara hasta aquí. Pero si tú te teletransportas instantáneamente con tu magia ancestral. Bueno, sí. Pero eso también implica un esfuerzo mental enorme, que me deja agotado. Por cierto, cuando usted me despertó, estaba teniendo un sueño muy sorprendente. ¿Ah, sí? ¿Y en qué consistía? Soñé que estaba en la biblioteca de Alejandría, leyendo un pergamino en el que se afirmaba que mi amado desierto del Sahara no fue siempre así, desértico. El pergamino decía que hace mucho tiempo había mucha vegetación y también muchas especies de animales. No podía parar de leer algo tan sorprendente sobre mi tierra natal. ¿Y qué pasó con la vegetación y los animales que había en el Sahara? ¿Decía algo de eso el pergamino? Parece que sí, pero no pude llegar hasta esa parte. ¿Y qué te lo impidió, incógnito? Usted, maestro, porque justo en ese momento me despertó. Oh, bueno, me disculparás, incógnito, pero es que teníamos que iniciar el programa. Oh, sí. Por eso le reitero mis más humildes disculpas, su eminencia. Estás disculpado, incógnito, sobre todo porque tu sueño se relaciona mucho con el tema de las teleclases de hoy. ¿De verdad, su eminencia? Sí, mi estimado beduino, porque hoy hablaremos de la evolución de las especies, el tema que trataremos hoy, destinado a nuestros amigos de enseñanza media, pero que igualmente invitamos a todos a apreciar, allá en sus hogares. O sea, que la evolución de las especies tiene que ver con mi amado desierto. No solo con el Sahara, mi estimado amigo, sino que con toda la vida en nuestro planeta. Y para clarificarlo más, te invito a ti y a nuestros queridos televidentes a presenciar la primera parte de una teleclase que nos explicará los principios de la evolución de las especies. Que comience el video. La evolución. Parte 1. Hola, jóvenes. Nuestro planeta, la Tierra, se formó hace aproximadamente unos 4.550 millones de años atrás. Y hasta el momento, es el único lugar en el universo donde se sabe de la existencia de vida. Y el número actual de especies viviendo en nuestro planeta es desconocido. Solo se han descubierto y descrito 1.900.000 especies aproximadamente.
Pero se cree que podría haber muchísimas especies que desconocemos. Créeme que hasta la estimación más pesimista arroja números enormes de especies desconocidas. Así que es un hecho. Nuestro planeta tiene una gran diversidad biológica o biodiversidad. Se estima que el planeta seguirá siendo capaz de sustentar vida por otros 500 millones de años, hasta que la creciente luminosidad del Sol cause la extinción de la biosfera. Y en unos 7.500 millones de años más, el Sol habrá crecido tanto que consumirá a la Tierra en su totalidad. Pero no seamos pesimistas. Hasta ahora hemos tenido mucha suerte. Hace unos 3.500 millones de años atrás, casi 1.000 millones de años después de la formación de la Tierra, se dieron las condiciones apropiadas para el desarrollo de la vida. Bueno, estos son cálculos dentro del marco del transformismo, que se opone al fijismo. El transformismo postula que las especies han cambiado a lo largo del tiempo, a través de la evolución biológica. Y el fijismo postula que las especies, e incluso la Tierra, fueron creadas tal cual como son hoy. La evolución es considerada un hecho comprobado por la gran mayoría de los científicos, que cuentan con algunas pruebas para afirmar esto. Por ejemplo, bacterias resistentes a ciertos antibióticos. Las colonias de bacterias se reproducen rápidamente. Cuando algún individuo sobrevive a la aplicación de antibióticos, al ser naturalmente resistente a este gracias a una mutación aleatoria, traspasa esta característica a sus descendientes. Estructuras homólogas en especies distintas. En el filo Chordata encontramos que distintas especies, humanos, perros, peces y otras más en estado embrionario, presentan fisura branquial, cola y ciertas estructuras anatómicas específicas en la columna. Similitud genética. Los seres humanos tenemos cerca de un 96% de genes en común con los chimpancés, un 90% de genes en común con los gatos, un 80% de genes en común con las vacas y un 75% de genes en común con los ratones. El código genético es universal. Todas las células sobre la Tierra, desde los glóbulos blancos en nuestra sangre o una simple bacteria y hasta las células vegetales, son capaces de leer cualquier sección de ADN de cualquier forma de vida en la Tierra. El registro fósil, que es lo que estudia la paleontología, nos muestra que organismos más simples son encontrados en rocas más antiguas, y también podemos ver una transición gradual de una especie a otra. Sí, todos tuvimos cola cuando fuimos fetos, y solo un 4% de nuestros genes nos diferencian de los chimpancés. Pero vaya, eso hace una gran diferencia. Sin embargo, esto no prueba que descendemos de los chimpancés, sino que compartimos un ancestro común. Se estima que las líneas evolutivas de los seres humanos y de los chimpancés se separaron hace 5 o 7 millones de años atrás. Y 3.500 millones de años atrás, encontramos al último antepasado común universal, conocido como LUCA, por su sigla en inglés, el primer ser vivo, del cual descienden todas las especies actuales. Como ves, las líneas evolutivas fueron divergiendo a lo largo del tiempo. Y aquí estamos nosotros, Homo sapiens. Un poco antes encontramos al Homo neanderthalensis, el hombre de Neandertal, que ya está extinto. Sin embargo, se logró recuperar material genético y analizar el genoma completo de esta especie. Y se estima que en nuestro genoma Homo sapiens existe entre un 1 y un 4% de genes neanderthalensis. Eso significa que en algún momento humanos y neandertales tuvieron hijos juntos, en diversos momentos, cuyos descendientes poblaron el mundo. Pero no encontramos genes neandertal en algunos habitantes del sur de África. Por eso se cree que nuestra especie nació en esta zona y desde allí comenzó a poblar el resto del mundo. Se adaptó a distintos climas y de paso se mezcló con los neandertales. Vaya. Hemos hablado un montón sobre los neandertal, los genes, la Tierra, la evolución y la biodiversidad. Así que mejor aclaremos un poco las cosas.
Por lo que hemos visto, podríamos decir que en un sentido general, la evolución es un proceso de transformación de los seres vivos a lo largo de las generaciones. Y siendo mucho más específica, la biología habla de evolución orgánica, en que estos cambios se deben a modificaciones genéticas que, en conjunto con el efecto del ambiente, expresan variaciones fenotípicas en los organismos, que son heredables a su descendencia. Por esto, la evolución implica cambios en las proporciones genotípicas de las poblaciones, generación tras generación. ¿Quedó claro? En otras palabras, a través de la evolución, las especies se adaptan al ambiente, traspasando rasgos favorables a sus descendientes. ¿Y cómo sucede esto? Mediante la selección natural. La selección natural se define como la reproducción diferencial de los genotipos de la población biológica. La selección natural establece que las condiciones de un medio ambiente favorecen o dificultan la reproducción de los organismos vivos según sean sus peculiaridades. Dicho de otra forma, si no tienes los rasgos adecuados para este lugar, no sobrevivirás y o no tendrás descendientes y o tus descendientes no sobrevivirán. Y un punto muy importante es que el proceso evolutivo no ocurre en un organismo individual, sino que en las poblaciones o en las especies a lo largo de las generaciones. Y el concepto de selección natural fue el gran aporte de Charles Darwin, un naturalista inglés que recorrió el mundo estudiando diversas especies. Incluso estuvo en Iquique, en 1835, aunque no dijo cosas muy halagadoras sobre nuestra ciudad. Mejor veamos qué necesitamos para que haya selección natural. Variabilidad. Los individuos de una población son distintos. Hay rasgos morfológicos, fisiológicos y de comportamiento, que son variables en una población. Presión de selección y reproducción diferencial. Los individuos se reproducen en cantidades distintas, debido a los recursos disponibles, los depredadores y las enfermedades. Herencia. Los descendientes se parecen a sus padres. De esta forma, los rasgos favorables se heredan. Y así es como las poblaciones evolucionan. Como alguien por ahí dijo, la evolución es típicamente vista como algo que sucedió en el pasado, o que es una ciencia histórica. Sin embargo, la evolución es un proceso que está sucediendo hoy. La biodiversidad es como un drama, una comedia o una tragedia, ya que es una obra evolutiva que toma lugar en el escenario ecológico. Entonces, lo creas o no, seguimos evolucionando. Nuestro ADN, el ácido desoxirribonucleico, es como un banco que almacena nuestros genes. 3.500 millones de años de trabajo evolutivo, que sigue en curso. Seguiremos hablando sobre este tema en una próxima teleclase. Y por supuesto, podrán aprender más sobre la evolución con su libro de clases y junto a su profesor o profesora. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Evitar la propagación del COVID-19 depende de cada uno y de las acciones cotidianas que realicemos. Al estornudar o toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral. Para evitar su diseminación a las demás personas, toma las siguientes medidas. Cúbrete con el antebrazo o con la ayuda de un pañuelo desechable. Lávate las manos frecuentemente, siempre con agua y jabón, por lo menos entre 20 y 30 segundos. Evita el saludo de manos y besos o llevarte las manos a los ojos, nariz y boca, en especial si tienes las manos sucias. Evita compartir utensilios como cubiertos, tazas o botellas. Mantente al menos a 1 metro de distancia de las demás personas. Evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Si te proteges, protege a los demás, en especial a los grupos de mayor riesgo como los adultos mayores o enfermos crónicos. Por ti y por todos, Iquique se cuida. Un mensaje de la Municipalidad de Iquique. RTC Televisión.
¿Qué te ha parecido, Incógnito? Es muy interesante, maestro Abdul. Sobre todo, me ha impresionado una cosa. ¿Y qué sería ello, Incógnito? Me impresiona la cantidad enorme de especies vivientes que hay en nuestro planeta. Así es. Lástima que en tu querido desierto haya tan poca cantidad de ellas. Bueno, en parte sí, su eminencia. Pero no crea que son tan pocas. Lo que pasa es que muchas de ellas se ocultan durante el día para escapar del intenso calor. Además, tal como se dice en la teleclase, hay especies que aún no se han descubierto. Y quién sabe si muchas de ellas no habitan mi querido desierto del Sahara. Y aún no nos hemos dado cuenta. Es verdad, Incógnito. No lo había examinado desde ese punto de vista. Tienes mucha razón. Y además, seguramente los científicos seguirán encontrando nuevas especies animales y vegetales en los próximos años, lo que también nos lleva a un punto muy importante, que es el de... el cuidado y la conservación del medio ambiente. Exacto, mi querido Incógnito. Los seres humanos tenemos la responsabilidad de cuidar y alterar lo menos posible el ecosistema, cuyo equilibrio es muy frágil. Pero, retomando nuestro tema principal, quiero resaltar el hecho de que la evolución no es algo del pasado, sino que sigue ocurriendo hoy, en este mismo instante. Nosotros mismos, como seres humanos, seguiremos adaptándonos a las condiciones ambientales y eso se reflejará en cambios. Lo que pasa es que como esos cambios se dan a lo largo de periodos de tiempo muy largos, por lo menos de cientos de miles de años, no nos damos cuenta. Eso quiere decir que los humanos también nos convertiremos en otra cosa. Seguramente nuestra especie cambiará, Incógnito, aunque no sabemos exactamente cómo será el ser humano de aquí a 100.000 años. Pero quizá tus compatriotas del Sahara, para esa época, ya no necesiten usar turbante ni taparse tanto la cara, porque tal vez el desierto vuelva a tener agua y vegetación abundante. Pero solo podemos hacer conjeturas. ¿100.000 años? No creo que estemos aquí ni usted ni yo para comprobarlo. Sin duda, Incógnito. Por eso es que por ahora los invitamos a apreciar la segunda parte de esta teleclase, en donde veremos en mayor detalle aspectos de los primeros investigadores que estudiaron este fenómeno. Y también veremos el desarrollo que han tenido las teorías de la evolución. Vamos a verlo. La evolución. Parte 2. Hola jóvenes, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy comenzaremos hablando del contexto histórico en que surgió el concepto de la selección natural. Recordarán que en la clase anterior mencionamos el transformismo y el fijismo. Hacia el siglo XVIII, el siglo de las luces, ya saben, por la Ilustración, los intelectuales europeos empezaron a mover un poco las cosas. Así fue como algunos se vieron enfrentados por dos ideas opuestas. El transformismo, que postulaba que las especies cambian a lo largo del tiempo, y el fijismo, que postulaba que las especies, e incluso la Tierra, fueron creadas tal cual como son. Y esta era la idea que predominaba entre los científicos más tradicionalistas. El transformismo era muy impopular, y hacer propuestas refiriéndose a la evolución de las especies, que en esa época era llamada transmutación de las especies, la transformación de la Tierra, o la transformación del universo, era un asunto tan polémico que en pleno siglo XIX, en el año 1844, Robert Chambers, un naturalista y geólogo escocés, prefirió evitar problemas, publicando como anónimo su obra que trataba sobre estos temas, Vestigios de la historia natural de la creación. Aún así, la obra de Chambers logró abrir camino para otros científicos. El naturalista inglés Charles Darwin no fue el primero en proponer la evolución por selección natural, sino el más famoso. Antes que él, Alfred Wallace, otro naturalista inglés, padre de la biogeografía,
que viajó por todo el mundo estudiando distintas especies, descubrió una rana voladora y publicó el artículo sobre la ley que ha regulado la introducción de nuevas especies, que trataba sobre la evolución de las especies mediante selección natural, la misma idea que trató Darwin en su libro El origen de las especies, de 1859, aunque Wallace publicó su artículo en 1855, 4 años antes. La selección natural, propuesta por ambos, venía a solucionar la incógnita respecto a cómo evolucionan las especies, y era un tema que preocupó a algunos científicos rebeldes de los siglos XVIII y XIX, como el vilipendiado Lamarck, quien formuló la primera teoría de la evolución biológica, conocida como lamarckismo. Wallace y Darwin llegaron a una misma solución, la selección natural, aunque con ciertas diferencias. Darwin enfatizó en la competencia entre individuos de la misma especie para sobrevivir y reproducirse, mientras que Wallace enfatizó en la presión ecológica sobre las especies, forzándolas a adaptarse al medio o extinguirse. ¿Y cómo evolucionan las especies? Bueno, ese es un tema en desarrollo. Desde las teorías de Darwin y Wallace se han sumado nuevos conocimientos, dando lugar a nuevas explicaciones un poco más completas de cómo ocurre el proceso evolutivo. Las más importantes son la teoría sintética de la evolución y la teoría del equilibrio puntuado. La teoría sintética de la evolución se basa en las ideas de Darwin y Wallace e incorpora el aporte de nuevas disciplinas, rechazando el lamarckismo. Nunca dejan de vilipendiarte, Lamarck. Las principales ideas de la teoría sintética de la evolución son: la variabilidad genética se debe a los procesos de mutación y de recombinación. La selección natural actúa sobre la variabilidad genética y conduce a cambios graduales en el conjunto de alelos de una población, que es la unidad evolutiva. La teoría del equilibrio puntuado, a diferencia de lo que indica la teoría sintética, propone que los cambios no siempre son graduales, sino que pueden suceder de manera abrupta. Esto explicaría por qué el registro fósil es incompleto. Aunque los científicos actualmente siguen tratando de entender cómo funcionan los complejos mecanismos evolutivos, sí podemos decir que es una especie, creo. Una especie está constituida por grupos de poblaciones naturales efectiva o potencialmente interfecundas, que están reproductivamente aisladas de otros grupos similares. O dicho en otras palabras, una especie está formada por los animales que pueden reproducirse entre ellos y tener descendencia fértil. Bueno, hay muchos híbridos que son fértiles. En realidad parece que a veces no es tan fácil decir cuál es una especie o no. Como ya hemos dicho, las poblaciones se transforman a lo largo de las generaciones, y los cambios pueden ser de gran magnitud con respecto a los antepasados o ser mínimas modificaciones casi imperceptibles, que hacen realmente difícil decir claramente que una población en particular pertenece a una especie, otra especie, o es una especie totalmente nueva. Este es el proceso de especiación, mediante el cual una población de una determinada especie da lugar a otra especie. Sin embargo, parece ser que la evolución es bastante sutil, así que actualmente para comparar poblaciones y especies, los biólogos suelen echar mano a la genética. La genética de poblaciones estudia los procesos evolutivos que ocurren en las poblaciones desde el punto de vista de la herencia y la variación genética. Y ya que hablamos de genética, no podemos irnos sin mencionar el ADN. El ADN es el banco de información que da forma a toda la vida en la Tierra, pues la función principal de la molécula de ADN es el almacenamiento a largo plazo de información genética. Para que las células usen la información en el ADN, ácido desoxirribonucleico, se transcribe una copia, digamos algo más manejable, ARN, ácido ribonucleico, que sirve como medio de transporte de la información genética, y que se interpreta usando el código genético que especifica la secuencia de los aminoácidos de las proteínas. Se divertirán mucho con su profesor o profesora hablando sobre esto. Entonces, para aclarar las cosas, la información genética es básicamente qué proteínas se van a producir en cada momento del ciclo de vida de una célula. Ese es el trabajo de los genes, decirle qué hacer a las células. Y esto es muy importante para la adaptación de las especies. Como habrás notado, muchos animales tenemos ojos. Sin embargo,
prácticamente ningún animal ve el mundo tal como nosotros los humanos. La estructura ocular de los organismos es uno de los órganos adaptados a los requerimientos de cada especie. Y como recordarás, todos descendemos de Luca, el último antepasado común y universal. Y sus descendientes más próximos no deben haber sido muy distintos a él, pero en algún momento los genes tienen que haber dicho: «Hey, necesitamos probar cosas nuevas. Probemos esto». Una mutación, que a veces funciona y otras veces no. Cuando funcionan, generan una serie de adaptaciones que marcan claras diferencias entre una especie y otra, además de una clara divergencia en las líneas evolutivas de las especies. Y como ya sabrás, llevamos 3.500 millones de años haciendo eso. Como ya vimos en la clase anterior, los seres humanos, Homo sapiens, compartimos información genética con otras especies, como el chimpancé, Pan troglodytes, y el chimpancé pigmeo, Pan paniscus. Los biólogos prefieren decir que tenemos una relación filogenética, que podemos visualizar comparando nuestros cromosomas o viendo el árbol filogenético, que visualiza las líneas evolutivas de distintas especies. Como ves, la evolución es algo que está ocurriendo ahora mismo, y hay muchos mecanismos involucrados en este proceso, algunos conocidos y quizás muchos otros que aún no conocemos, y a veces este tema puede ser un poco complicado de explicar o de entender. Sin embargo, tu profesor o profesora te ayudará a comprender el maravilloso recorrido de la vida, que aún guarda muchos misterios. Nos vemos en una próxima teleclase. Adiós. La evolución es algo que está ocurriendo ahora mismo. ¡Qué gran frase, maestro Abdul! Así es, Incógnito. La naturaleza nunca deja de maravillarnos con sus procesos, varios de los cuales permanecen aún ocultos bajo un velo de misterio, y eso le otorga un mayor interés. ¿Llegaremos algún día a saberlo todo acerca de la naturaleza, maestro Abdul? En verdad no lo sé, pero lo veo muy difícil. Incógnito, piensa que ni siquiera se han logrado explicar completamente los procesos evolutivos de nuestro planeta la Tierra. Y, aunque se lograse, aún nos quedaría por explicar toda la inmensidad del cosmos. O sea, podemos decir que el camino del conocimiento es amplio e inconmensurable, como las perdidas rutas de las caravanas beduinas. Muy bonita metáfora, Incógnito. Y así como es grande el camino del conocimiento, así también debe ser nuestro deseo de aprender y saber más cada día. Por eso, amigos televidentes, los invitamos a seguir cada uno de los capítulos de Teleclases en RTC para aprender con entretención. Así es, amigos. Ya es hora de despedirnos por hoy. Esperamos encontrarnos con ustedes en un próximo episodio. Hasta entonces, amigos. Nos vemos. Adiós.